2 bebés son arrojados al río para morir. Una loba los amamanta. Uno mata a su propio hermano y funda el mayor imperio de la historia. Pero lo que te han contado es solo la versión bonita. Hoy vas a descubrir la verdad oculta detrás del mito de Rómulo y Remo, política, violencia, mentiras y cómo una historia de hace 2700 años todavía moldea el mundo. Si crees conocer el origen de Roma, prepárate para desaprenderlo todo. Estás en la orilla de un río fangoso, rodeado de juncos que se mecen con el viento. Todo está en silencio, salvo por un par de llantos. 2 bebés, desnudos, indefensos, abandonados en una cesta de mimbre que flota a la deriva. Y no es un drama de Netflix, es el nacimiento legendario de Roma. Un amanecer cualquiera en la Italia central, envuelta en brumas, con el Tíber desbordado por las lluvias. Una cesta de mimbre mal trenzada, hecha para flotar, pero no para durar. Los dioses, si estaban observando, debieron contener el aliento. Pero espera, una loba los encuentra, los amamanta y uno de ellos termina matando a su propio hermano para fundar una ciudad que conquistará medio mundo. A ver, ¿estamos hablando de historia o de una telenovela? La historia de Rómulo y Remo es una de las más célebres de la antigüedad. Todos creen conocerla, pero pocos saben lo que realmente se esconde detrás de esta leyenda, una mezcla explosiva de propaganda, mitología etrusca reciclada, rivalidades familiares y mucho, pero mucho, simbolismo político. Porque no, nada de esto fue casual. Y aunque suene a cuento de hadas salvaje, los elementos del relato no fueron improvisados. Desde la cesta eco deliberado de otros relatos antiguos como el de Moisés hasta la intervención animal, todo estaba cargado de intencionalidad. La historia fue afinada, pulida y transmitida para que Roma tuviera un relato con peso mitológico y legitimidad religiosa. Lo que vas a descubrir no es solo el origen mítico de Roma, sino también el retrato perfecto de cómo los romanos querían verse o fingir que eran, porque cuando una civilización necesita inventarse un pasado para justificar su presente, es que viene algo grande, o algo turbio, o ambas cosas. Y antes de que sigas viendo y acabes tan absorbido como una loba con instinto maternal, hazle un favor al algoritmo, que dicho sea de paso, no es ni romano ni muy maternal. Y dale like, comenta si prefieres a Rómulo o a Remo, o si habrías salvado a ambos, y comparte este video como si fueras una lupa capitolina con acceso a Wi-Fi, porque este canal, Legado Romano, no te da leche pero sí historias para alimentar tu curiosidad. Ahora sí, volvamos al río. El río Tíber, en aquellos días, no era una postal romántica, era un pantano traicionero, con orillas inestables y aguas turbias que arrastraban desde estiércol hasta cadáveres. Y es ahí, justo ahí, donde empieza la epopeya. Las crecidas del Tíber eran conocidas por su fuerza destructora. No había diques, no había mapas, solo barro, ramas arrastradas y una corriente tan traicionera que podía engullir un pueblo entero en pocas horas. Que 2 recién nacidos sobrevivieran a ese entorno era ya, en sí mismo, un milagro narrativo, un signo divino. Y eso fue exactamente lo que los romanos quisieron ver en ello. Según la versión clásica, esa que todo buen romano conocía de memoria, los gemelos fueron fruto de un escándalo digno de tabloide imperial. Su madre, Rea Silvia, era una virgen vestal, es decir, una sacerdotisa consagrada a Vesta, diosa del hogar, que tenía prohibidísimo acostarse con nadie. Pero claro, apareció Marte, el dios de la guerra, y como buen dios grecolatino, no conocía el concepto de consentimiento. Resultado, embarazo doble. Rea Silvia, descendiente de Eneas según la tradición, fue víctima y al mismo tiempo instrumento de una voluntad superior. Su historia refleja cómo en Roma el destino individual estaba siempre subordinado a un plan más grande, el de la ciudad. Ser madre de los gemelos era su castigo, pero también su consagración histórica. Para evitar el escándalo, el rey Amulio, tío de Rea Silvia y usurpador del trono de Alba Longa, ordena matar a los bebés. Pero como todo buen villano incompetente, delega la tarea. Y el siervo encargado, en lugar de hundirlos en el río, los deja flotar en una cesta.
porque matar bebés está mal, pero abandonarlos a su suerte ya es más ético. Lógica antigua. De hecho, esta escena refleja algo más profundo. En la cultura romana temprana, el infanticidio por exposición era legal y común, pero aquí, la supervivencia de los gemelos no es solo un acto de misericordia, es una ruptura con la norma, una señal de destino. Roma no sería como las demás ciudades, ni siquiera en la forma de nacer. Aquí es donde entra la loba, literalmente, la lupa. Pero ojo, porque esto tiene trampa. En latín, lupa no solo significa loba, también era una forma coloquial y bastante despectiva de decir prostituta. De hecho, a los burdeles en Roma se les llamaba lupanar. Así que cuando los romanos decían que una lupa crió a los gemelos, bueno, ya te imaginarás que los filólogos han tenido campo para debatir durante siglos. Algunos incluso creen que la famosa estatua de la loba capitolina, esa que se enseña en todos los libros, no es romana en absoluto, sino medieval, posiblemente etrusca en su origen, y los gemelos, por cierto, fueron añadidos durante el Renacimiento. Una reconstrucción artística, no un testimonio fiel, pero poderosa, muy poderosa. ¿Fue una loba literal o una mujer marginal que se hizo cargo de ellos? ¿O simplemente un símbolo animal de la fuerza salvaje que los protegía? Tal vez todo eso a la vez, o tal vez, como con muchas cosas en Roma, fue una invención útil con una función muy concreta: crear un mito de origen fuerte, viril, casi salvaje y convenientemente vinculado a Marte. Porque claro, si fundas una ciudad diciendo que vienes del dios de la guerra, estás marcando territorio. De entrada, los gemelos, rescatados por la famosa loba, son encontrados más tarde por un pastor llamado Faustulo. Él y su esposa, Acca Larentia, los crían como si fueran suyos en una zona agreste del Lacio, cerca del Monte Palatino. Una infancia sencilla, entre ovejas, barro y una tensión narrativa que ni Homero. Faustulo, por cierto, no era un pastor cualquiera. Algunos relatos lo sitúan como un siervo del mismísimo Amulio, lo que plantea una hipótesis fascinante. ¿Y si él sabía desde el principio quiénes eran los niños? ¿Y si los protegió en secreto, esperando el momento justo para revelar su identidad? Una especie de agente encubierto rural al servicio de la justicia divina. Acca Larentia, su esposa, también tiene su miga. En otras versiones de la leyenda es identificada con la misma lupa que los amamantó. Algunos autores incluso la describen como una exprostituta redimida. Sea como fuere, en el panteón de mitos romanos, ella representa lo materno, lo terrenal, lo que da forma humana a los niños marcados por los dioses. Rómulo y Remo crecen como chicos rudos, cazadores, pastores, líderes de pandillas rurales, una mezcla entre scouts y banda callejera, van adquiriendo fama entre los jóvenes de la región. Pero claro, ellos no sabían que llevaban sangre real, ni que su tío Amulio había intentado asesinarlos al nacer. Lo que sí sabían es que no eran como los demás. Tenían una ambición salvaje. No se conformaban con pastorear ovejas. Organizaron grupos, defendieron su territorio, impusieron normas, eran líderes natos. Y donde había conflicto, ellos estaban en el centro. Roma empezaba a tomar forma no en mármol, sino en carisma juvenil y músculos cubiertos de polvo. Hasta que un día, Remo es capturado durante una disputa con los pastores del rey. Lo llevan ante Numitor, el antiguo rey destronado y casualmente, abuelo de los gemelos. Y aquí se produce uno de esos momentos reveladores de la historia antigua, cuando alguien ve a su nieto de unos 20 años y piensa: «Ajá, tú no eres un don nadie, tú me suenas». Numitor atacabos. Faustulo también suelta prenda, y los gemelos descubren su verdadera identidad. No son pastores cualquiera, son príncipes despojados. Y lo que sigue no es exactamente una reconciliación pacífica. Aquí no hay lágrimas ni abrazos, hay planes. Rómulo y Remo ya no son solo jóvenes carismáticos, son herederos de una injusticia, y en Roma eso se paga. Así que reúnen a sus seguidores, los mismos con los que antes robaban ganado o cazaban jabalíes, y los convierten en una milicia improvisada. No llevan estandartes,
pero sí una causa. Con ayuda de sus seguidores, derrocan a Amulio, lo ejecutan y restauran a Numitor en el trono de Alba Longa. Hasta aquí, todo muy épico, muy heroico. Pero atención, porque ahora viene lo interesante. Amulio, pese a todo, no era un personaje débil. Tenía poder, aliados, influencia. Que cayera tan rápido deja entrever que en Alba Longa ya había un descontento acumulado. Los gemelos no solo restauraron a su abuelo, canalizaron el resentimiento de toda una ciudad harta del abuso de poder. Fue, en cierto modo, la primera revolución de Roma. Rómulo y Remo tienen el poder, el linaje y la oportunidad de reinar en Alba Longa. Pero no, deciden fundar una nueva ciudad, desde cero. ¿Por qué? Porque Roma no podía heredar. Roma debía nacer, debía surgir del barro, la sangre, el abandono y la voluntad indomable. No podía ser una continuación, tenía que ser un comienzo. Y además, había otra motivación menos poética. En Alba Longa ya había poder establecido, ya había estructuras, jerarquías. Aquí, en cambio, podrían ser los primeros, los arquitectos, los legisladores. En Roma, lo fundacional siempre tuvo más prestigio que lo heredado. Rómulo y Remo han restaurado a su abuelo en Alba Longa. Tienen juventud, seguidores y un dilema. No quieren heredar una ciudad vieja, quieren fundar la suya propia. Así que parten hacia las orillas del Tíber, donde antaño fueron abandonados. Quieren empezar desde ahí. Porque toda buena historia necesita un regreso al origen, aunque en este caso el regreso terminará en tragedia. El lugar elegido no era fértil, ni cómodo, ni seguro. Estaba rodeado de colinas, con terreno irregular y mal drenado, pero tenía algo que los romanos valoraban más que la comodidad: posición estratégica. Desde el Palatino se controlaban rutas, pasos y el propio Tíber. Roma no fue fundada donde era fácil vivir. Fue fundada donde era fácil defender. Pero ¿dónde fundarla exactamente? Rómulo propone el Palatino, Remo prefiere el Aventino. Dos colinas separadas por apenas unos cientos de metros, pero cargadas de simbolismo. Uno mira hacia el centro del futuro imperio, el otro hacia la nada. Y aquí no estamos ante una simple discusión geográfica. No es una pelea por vistas panorámicas, es una declaración ideológica. El Palatino era más alto, más defensivo, más vinculado a antiguos asentamientos latinos. El Aventino, en cambio, era visto como periférico, más conectado con pueblos sabinos y clases populares. La elección de cada uno refleja ya la división entre centralismo y periferia, entre dominio y coexistencia. Una metáfora que Roma repetirá durante siglos, y entonces deciden resolverlo a la manera antigua, con auspicios, es decir, mirando al cielo y contando pájaros. Sí, en serio. Rómulo sube al Palatino, Remo al Aventino, y se sientan a esperar señales de los dioses, porque si algo sabían los romanos era interpretar lo que los pájaros no decían, y también sabían manipular lo que los pájaros supuestamente decían. El augurium no era una ciencia exacta, era una lectura simbólica cargada de intereses. Quien tenía el control del augurio, tenía el control del relato, y en este caso, ambos querían que los dioses estuvieran de su parte, aunque tuvieran que forzar un poco la señal. Remo ve 6 buitres primero, Rómulo más tarde ve 12. Discuten. Uno dice que los vio antes, el otro que vio más, y así, lo que debía ser una consulta divina se convierte en una excusa perfecta para que estalle la rivalidad. Los buitres, por cierto, no eran símbolo de muerte en el mundo romano arcaico. Todo lo contrario, eran aves consagradas a Marte, y su vuelo podía interpretarse como anuncio de victoria militar. Lo que para nosotros es un mal presagio, para ellos era casi una bendición. Que 12 buitres sobrevolaran el Palatino no era casualidad narrativa, era propaganda celestial. Aquí los relatos se bifurcan. Algunos dicen que Remo cruzó burlescamente las murallas que Rómulo empezaba a trazar, riéndose de su hermano: esto es todo lo que tienes para defender una ciudad. Y entonces Rómulo lo mata, fríamente, con una frase que pasará a la historia: así perecerá cualquiera que cruce mis murallas.
Una frase que, como tantas en Roma, mezcla religión y amenaza, porque la muralla no era solo una defensa física, era un espacio sagrado. Cruzarla sin permiso no era una infracción urbanística, era una transgresión espiritual. Remo no solo se burlaba de su hermano, desafiaba a los dioses que habían sancionado la fundación. Rómulo, al matarlo, no solo defendía su orgullo, defendía el orden cósmico, o al menos así lo contaron después. Otros dicen que fue un seguidor de Rómulo quien mató a Remo, o que la disputa fue accidental. Pero da igual, el mensaje es el mismo. Roma nace del fratricidio, de la sangre, del conflicto, y esa herencia no se diluiría con el tiempo. Roma sería, durante siglos, una ciudad donde los hermanos se matarían por el poder, Mario y Sila, César y Pompeyo, Augusto y Antonio. El asesinato fundacional no fue una excepción, fue el patrón, una ciudad fundada no sobre la paz, sino sobre la victoria, y no cualquier victoria, la del hermano que sobrevive. Rómulo entierra a Remo, le da honores, sí, pero sigue adelante, porque los muertos no fundan ciudades, los vivos, sí, y el relato oficial, como casi todos los relatos oficiales, no se detiene en las dudas, no reflexiona en exceso sobre la culpa, se construye con certezas, con frases lapidarias, con símbolos contundentes. El primer rey de Roma había matado a su hermano y Roma sobreviviría a muchos más muertos. Ya está, Remo ha muerto. Rómulo ha ganado y ahora tiene una ciudad. Bueno, más bien una idea de ciudad, porque en el 753 a.C. el Palatino no era más que una colina pelada con una zanja y unas pocas cabañas de barro. Lo que Rómulo tenía realmente era poder, y eso en Roma siempre fue más importante que las piedras, y esa zanja primitiva, que más tarde sería el Pomerium, era en realidad una frontera sagrada. No era simplemente un límite urbano, era el corazón espiritual de Roma. Dentro del Pomerium no se podía portar armas, no se podía ejecutar a nadie. Era un espacio ritual, jurídico y cargado de identidad. Rómulo no solo trazó una ciudad, delimitó una visión del mundo. Rómulo traza los límites de su nueva ciudad. Funda el Pomerium, la línea sagrada que delimita el espacio de Roma. Un gesto casi místico que mezcla religión, estrategia y propaganda. Nadie puede cruzarla armado, ni siquiera él, al menos en teoría. Y como tantas leyes romanas, esa teoría sería ignorada cuando hiciera falta. Pero quedaba el gesto, el mito, el precedente. Rómulo, rey y augur, construía el relato a cada paso que daba. Atrae pastores, esclavos liberados, prófugos. Toda la escoria de Lacio encuentra refugio bajo su mando. Porque Roma, desde el principio, no fue una ciudad de aristócratas, fue un refugio de desheredados, una mezcla peligrosa, pero fértil. Rómulo crea el Asilium, un espacio libre en la colina capitolina, donde cualquiera podía entrar sin ser perseguido por sus crímenes pasados. Ladrones, esclavos fugados, exiliados, desertores, todos eran bienvenidos, con una condición: lealtad a Roma. La ciudad no nació con muros, nació con una promesa, y eso para muchos valía más que la sangre azul. Así comenzó a gestarse la Roma que conocemos, no como un linaje puro, sino como un crisol de orígenes. Mientras otras ciudades desconfiaban del extranjero, Roma lo absorbía, lo transformaba en romano. Ese instinto expansionista, integrador y oportunista sería su sello durante siglos. Y entonces aparece un problema muy romano. No hay mujeres, y sin mujeres no hay hijos, y sin hijos no hay Roma. Rómulo intenta negociar con las ciudades vecinas. Les pide mujeres para que sus hombres puedan formar familias. Las ciudades se ríen. Entregar a sus hijas a una panda de bandidos, ni en sueños. Así que Rómulo hace lo que cualquier futuro imperio haría: finge una fiesta religiosa y secuestra a las mujeres en mitad del espectáculo. El famoso rapto de las Sabinas no fue un crimen pasional, fue una estrategia demográfica y una lección política. Durante los juegos en honor a Neptuno, los romanos, perfectamente coordinados, agarran a las jóvenes Sabinas y se las llevan.
Y claro, los sabinos montan en cólera, guerra inminente. Pero hay matices. Rómulo no permite que se violen ni maltraten a las mujeres sabinas. Las obliga a ser esposas, sí, pero también madres fundadoras. Las convence, según la leyenda, de que sus hijos serán reyes y ellas reinas de una nueva estirpe. Roma, incluso en el rapto, no actúa como simple horda, actúa como civilización con un plan. Pero aquí ocurre lo impensable. Son las propias sabinas quienes se interponen entre ambos bandos, ya casadas y con hijos romanos, y logran que la sangre no corra más. Rómulo entonces comparte el trono con el rey sabino Tacio, al menos por un tiempo, porque Tacio muere poco después en circunstancias, digamos, convenientes. Y con su muerte, Roma deja de ser un experimento y se convierte en una ciudad binacional. La unión de latinos y sabinos no fue solo pragmática, fue fundacional. Muchos de los clanes y apellidos que dominarán Roma durante siglos nacerán de esta mezcla. Rómulo ya no es solo rey, es arquitecto social, y así Rómulo queda como único rey, hasta que, un día, simplemente desaparece. Rómulo gobierna Roma durante casi 40 años. Amplía el territorio, organiza el ejército, divide al pueblo en curias, crea el Senado, aunque más como grupo de consejeros que como institución democrática, y consolida su poder con una mezcla hábil de violencia y religiosidad. Pero el poder absoluto tiene un precio, y Roma, incluso en sus orígenes más míticos, no toleraba bien a los reyes eternos. Un día, mientras revisa a sus tropas en el campo de Marte, se desata una tormenta, vientos huracanados, relámpagos, oscuridad total. Cuando escampa, Rómulo ha desaparecido. Así, sin más, ni cuerpo, ni túnica, ni sandalia, los soldados, atónitos, regresan a la ciudad con la noticia: el rey ha sido llevado por los dioses. Conveniente, ¿verdad? Algunos murmuraban que lo habían asesinado los senadores, hartos de su poder, que lo despedazaron en secreto y esparcieron sus restos, pero otros, más pragmáticos o más interesados, prefirieron la versión útil: Rómulo no murió, ascendió al cielo. Desde entonces fue adorado como el dios Quirino, protector del Estado romano, y así el fundador se convirtió en figura celestial, sin tumba, sin herederos, sin explicación, solo mito, porque Roma, desde el principio, entendió una cosa: la historia no es lo que ocurrió, es lo que conviene recordar. Rómulo no fue solo un hombre, fue un símbolo del poder, de la violencia fundacional, de la voluntad de conquista, y durante siglos su figura fue moldeada para encajar con lo que cada época necesitaba. La República lo convirtió en ejemplo de autodominio, el imperio en antepasado directo de emperadores como Augusto, porque si Rómulo había sido hijo de Marte, qué mejor legitimación para un César que decirse descendiente del fundador. Y así, el mito de los gemelos, la loba y la colina sagrada no desapareció, sino que se multiplicó, se esculpió en mármol, se pintó en frescos, se enseñó en las escuelas y terminó en nuestras monedas, nuestros libros y, por supuesto, en tus oídos ahora mismo. Pero cuidado, porque si el origen de Roma está construido sobre un fratricidio, un secuestro y una desaparición sospechosa, ¿qué dice eso de todo lo que vino después?